Amado pueblo de Dios, que Dios los bendiga rica y abundantemente a usted y a toda su familia. Amados consiervos, sierva del Señor, bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigas, amigos, hoy quiero hablarles de un tema en el cual se ha perdido, tal vez no solamente con nuestras amistades, con nuestros vecinos, sino con todo el mundo. Es una palabra que quiero usarla hoy, que es la armonía. Cuando nosotros tenemos armonía con el ser humano, con aquellas personas que están a la par de uno y con aquellas que aunque estén lejos, pero tenemos armonía con la naturaleza, con el ser humano, con todo, vivimos felices y en paz y en tranquilidad. Con mucha más razón cuando nosotros vivimos en armonía con Dios. Ustedes recuerdan que en el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en armonía con Dios. Cuando Dios hizo al hombre, él vivía en armonía con los animales, pero Dios vio que le hacía falta algo, su compañera, Adán, y Dios le hizo de su costilla, lo hizo que durmiera y de su costilla le sacó su compañera, a Eva. Una gran armonía reinaba en el Edén, pero vino la serpiente e hizo que el hombre le fallara a Dios, desobedeciéndole lamentablemente, allí le falló a Dios. Y en aquel momento el hombre se sintió con temor, lleno de vergüenza, porque había perdido la armonía con Dios, había perdido la paz, se sentía desnudo, estaba en pecado. La desobediencia trae pecado. El tema de hoy es en armonía con Dios. Y quiero invitarlos para que ustedes lean allí en Mateo 21, en el versículo 21 y 22. Mateo 17, 20. En Marcos en el capítulo 11, en el versículo 22, 23. San Juan en el capítulo 13, 14. Mateo 7, 7, 8. Mateo 6, 5, 8. Hechos capítulo 12, versículo del 7 al 11. Y Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Es lindo, precioso, sentir que uno vive en armonía con todos, con la naturaleza y con todo. Y más lindo es sentir cuando vivimos en armonía con Dios. Y tal vez cuando nosotros preguntamos a alguien y le decimos, ¿usted se siente feliz? Ay, no, que otro día más, y qué aburrido, y que empiezan a decir un poco de cosas que a veces hasta uno no les pone ni cuidado, porque verdaderamente hablan porque no tienen a Cristo, pero dicen que tienen a Dios y que conocen a Dios porque ellos van a la iglesia, son religiosos. Han perdido, escúcheme bien, la armonía con Dios. Y si ellos dicen que no la han perdido o que tienen a Dios, Dios sabe que tener a Dios de los labios para afuera, eso no es tener armonía con Él. La armonía se pierde cuando solamente creemos en unas cosas que no vienen al caso mencionarlas. Ya las he mencionado muchas veces. La religión y un sinnúmero de cosas, las tradiciones y un sinnúmero de cosas más que hay. La característica de nosotros, el ser humano, es que cuando perdemos la armonía con Dios y venimos a pedirle a Dios en oración, no encontramos respuestas. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó muy claramente cuando nos acercamos a Él, tenerle respeto, confianza y fe al Señor. Él enseñó a los discípulos a orar y nos enseña hoy a nosotros también cómo se debe orar. Cuando oramos en armonía con Dios,
sabemos y esperamos que Dios haga la voluntad de aquellos que nosotros estamos pidiéndole o clamándole. Si no es tu voluntad, que no se haga. Pero si es la voluntad de Dios y Dios te ha dado una bendición, nadie te la va a robar ni nadie te la va a quitar. Pedimos que nos dé esa creencia, esa fe, esa certeza que lo que estamos pidiendo, que muchas veces tenemos que esperar. Y a veces nos duele esperar porque queremos que Dios nos conteste todo, así, hoy mismo. Y no es así. Cuando estamos en armonía con Dios, no dudamos en lo que pedimos a Dios. Estamos en paz con Dios, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesús le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí este tormento, cuando se le acercaba ya la hora de ir al Gólgota, al Calvario, a la crucifixión. Pero dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él aceptó la voluntad del Padre. Cuando conversamos con Él, podemos esperar la voluntad de Dios. Como lo dije, Adán tenía esa armonía con Dios, hablaba con Dios, Dios se paseaba en el jardín del Edén, conversaba con Adán, con Eva, y era todo en paz y en tranquilidad. Pero vino el enemigo y desordenó lo que Dios tenía ordenado. Génesis 3, 8 al 11. Bueno, Adán sintió miedo y sintió vergüenza. Cuando nosotros estamos en armonía, podemos entender que el mismo Jesús le dijo a los discípulos allá en Marcos capítulo 11, en el versículo 22. Escúcheme bien esta palabra, es muy rica, pero hay que saberla entender y comprender, es tan fácil. Le dijo Jesús, respondió Jesús a los discípulos, tened fe. Eso te lo dice a ti y me lo dice a mí. Cuando tenemos fe es cuando estamos en comunión con Él, es cuando estamos en paz con Él, es cuando tenemos armonía con Él. Tened fe, nos dice el Señor, así como le digo a los discípulos. ¿Por qué? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaras en su corazón, sino que creyera, será hecho lo que dice y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibirás. Esto es cuando la fe se aumenta, porque sabemos que nuestro Padre nunca nos ha abandonado ni nunca nos va a abandonar. Pero cuando nos pasa lo que les pasó a Adán, tenía miedo, tenía pavor, se escondía y buscaba cómo taparse porque tenía vergüenza. Es cuando nosotros andamos mal con Dios. Por eso son estas predicaciones, estas grabaciones, para que usted medite cómo anda usted con Dios, para que usted pueda entender que Dios no nos abandona ni nos ha abandonado. Simplemente nosotros somos los que nos desordenamos y nos apartamos de Él, pero Dios escucha todas sus peticiones y Él está ahí presente para darle a usted lo que usted le pida. Si usted verdaderamente está en comunión con Dios, tiene armonía con Él. Miren, voy a contarles que la iglesia primitiva, en cierta ocasión, allá en Hechos capítulo 12, versículos 7 al 11, el apóstol Pedro lo habían encarcelado y lo iban a ejecutar, o sea, lo iban a matar. Y la iglesia oró con fe, porque todos estaban juntos y en armonía, oraron con fe, y ¿sabe lo que hizo Dios? Mandó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel y pasó Pedro libre por todos los portones y todos les abrió los portones y Pedro salió libre. Cuando nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos en armonía con Él, Él nos dará todo lo que le pidamos. Dice su palabra, escúcheme bien lo que dice su palabra, pedid y se os dará. Si Él dice que pidamos, es porque Él no nos va a dar. Si usted a su hijo le pide algún pedazo de pan, comida, usted le da a su hijo. Nosotros somos hijos de Dios y le pedimos y Él nos dará.
Pero dice, Mateo 7, 7, 8, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También nos dice allá en Mateo 7, 8, si algo pidiera en mi nombre, no dudando, Él te lo da. Porque muchas veces estamos pidiendo y estamos cavilando en nuestra mente. Ojalá me lo conteste. Dice, yo no sé, puede ser. Yo no sé. Voy a ir a pedirle a Julano que ore por mí. Hágase todo por otro Julano. Voy a ir a pedirle a Julano que ore por mí. Entonces estás dudando. Mejor no le pidas nada. Mejor quédate quieto así. Arrodíllate y le pides tú solo. No le pidas así nada porque estás dudando. El Señor dice, pedid, si te pidiera en mi nombre, no dudando, óigame, Él te lo dará. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de amor. No pierdas la armonía con Él. No pierdas la comunión con Él, porque Él te ama. Jesús le dijo a Pedro estas palabras que le acabo de pronunciar. Ten fe en Dios. Marcos 11:22. Ten fe en Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 23 dice, de Marcos 11:23 dice, cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyeres, será hecho lo que le pides, Él te lo dará y será un hecho. Allá en esa primera carta a los Corintios, 1 Corintios 13:2, escucha bien este texto bíblico, 1 Corintios 13:2, dice el apóstol Pablo, pero si tienes el amor de Dios, lo tienes todo. Entendieres todo porque vivirías en armonía con Él. O sea que cuando tú tienes el amor de Dios, cuando tú tienes la armonía, tienes el amor de Dios. Ahí está todo, todo, todo en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, en tu pensamiento y empezás a ser una nueva criatura. Hay una reforma en tu mente y cuando tu mente se empieza a concentrar en las cosas de Dios, las cosas cambian para ti y para tu hogar y todo lo que salga de tu boca lo vas a ver con tus propios ojos, lo vas a ver. Yo te lo digo en el nombre del Señor, porque esto no cuesta nada, solamente confiar en Dios y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero aplicársela en su corazón. Si te la aplicas en tu corazón, vas a llegar a ser una gran sierva, un gran siervo de Dios. Y si ya lo eres, pues aplícatelo más para que puedas ver la gloria de Dios reflejada en todo lo que hagas. Recuerda el tema, en armonía con Dios, nunca la pierdas, esa armonía con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y no se te olvide que estos son recordatorios para estar preparados para el rapto de la iglesia, porque se acerca a pasos agigantados. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide, te proteja a ti y a toda tu familia. Bendiciones, muchas bendiciones. Amén y amén.